La última vez que alguien vio verdadero pánico en aquel edificio fue cuando la cafetera de cápsulas explotó justo en mitad del periodo de revisión médica. Pero yo lo vi de verdad a las 6:03 de la mañana, cuando abrí los registros del sistema y descubrí que Brice, al que todos llamaban Brice Bootcamp por sus vídeos motivacionales en TikTok, había intentado acceder 3 veces a la bóveda alfa con credenciales de administrador a las 2 de la madrugada. Lo gracioso es que su acceso ya había sido revocado hacía días. Lo trágico es que esos 3 intentos activaron 3 alertas silenciosas, un bloqueo preventivo y una escalada automática a un buzón muerto que alguien etiquetó hace años como antiguos operativos no molestar. Pero retrocedamos un poco antes de la catástrofe. Durante 32 años, entré por la puerta del centro de procesos de datos de la empresa en Alcobendas a las 5:55, ni un minuto más tarde ni uno antes. No necesitaba fichar. El edificio me conocía. Las puertas se abrían solas, los ventiladores del servidor susurraban mi nombre. El aire acondicionado siempre 2 grados más frío de lo necesario. Exactamente como a mí me gustaba. Si alguna luz parpadeaba en rojo, yo ya la había reseteado antes de que el segundo turno apareciera por el pasillo, con sus mochilas modernas, sus móviles de última generación y sus cafés de avena con nombres ridículos. Yo conocía ese edificio como si fuera mi casa. Escuchaba su latido en los ventiladores, lo sentía en el eco de los pings. Podía decir si un rack se recalentaba en la segunda planta solo por cómo vibraba el suelo de la cuarta. Los martes eran mis favoritos. Café con Jorge, el de limpieza, en el cuarto de descanso del sótano, que olía a polvo y a cera de limón. Me contaba, siempre con resignación y media risa, que su sobrina seguía vendiendo fotos de sus pies en OnlyFans. Yo asentía. Fingía entender. Luego revisaba los tickets del servicio técnico que algún pobre analista había enviado a medianoche entre lágrimas y hojas de cálculo. Carol salva el día otra vez, murmuraban por los pasillos. Para la dirección, yo era beige. Útil hasta que llegara temporada de reformas. Y tal vez prefería que me vieran así. Sin reuniones, sin política, sin emojis absurdos de Slack. Solo silencio. Estabilidad. Y entonces llegó el jueves. Como un golpe de tortilla mal cuajada. El proyecto Polaris, nuestra migración de datos estilo Frankenstein, se adelantó 6 meses. Un mensaje por Teams de Gregorio C., ese vicepresidentillo con sonrisa de becario del PP, anunciaba el cambio de fechas. Sin invitarme a la reunión. A mí, la mujer que había construido el archivo. Clásico. También clásico que el 97% de los que estáis escuchando esto todavía no os habéis suscrito. Vamos, ¿de verdad creéis que las venganzas cifradas brotan solas de los servidores? Ese clic ayuda a que estas joyas de justicia digital sigan existiendo. Por Jorge. Por la confusión de Brice. Por la pura satisfacción de ver cómo cae un sistema que ya no te merece. En fin. Cuando no me llegó la invitación, no dije nada. Ni un mensaje ni una queja. Me limité a seguir bebiendo mi café requemado. Sabía lo que venía. La puerta de RRHH ya estaba entornada. Desde las cámaras podía ver cómo ensayaban su discurso. Sí, esa cámara. La que nadie recordaba que existía. La instalaron durante el pico de paranoia por ransomware, cuando no querían ángulos ciegos. Nadie preguntó quién tenía acceso al backend. Spoiler, yo. En la pantalla vi cómo practicaban sus caritas de empatía impostada. Lo hacían bien. Casi parecía que les importaba. Carolina, ¿puedes acercarte un momento a la sala de reuniones B?, me dijeron a mediodía. Como si yo fuera una llave inglesa. La de recursos humanos me sonrió con los ojos. Como los tiburones antes de morder. Carolina, después de tantos años de dedicación, creemos que ha llegado el momento de cerrar un ciclo. ¿Cerrar un ciclo? ¿Soy una app de meditación ahora? Pero no os preocupéis, que traen sangre nueva. Se llama Brice. Joven, entusiasta con muchas ideas. Te va a encantar. Asentí. No de alegría, sino por reflejo. Entonces Greg se acercó y soltó su brillante idea. ¿Te importaría hacerle una pequeña mentoría esta semana? Así facilitamos el traspaso. Fue en ese instante cuando supe que eran unos imbéciles. ¿Traspaso fluido? Esto no es una manta. Es un laberinto de scripts pegados con cinta aislante, backups manuales y túneles VPN que solo yo entendía. Pero dije que sí. Por supuesto. Volví a mi mesa, me crují los dedos y abrí el terminal que no tocaba desde hacía 4 años. // desencadenar bóveda, sh modo igual a silencio. La línea parpadeó una vez. Luego desapareció.
Brice apareció una hora después. Con su sonrisa, su Starbucks y un MacBook lleno de pegatinas que decían cosas como, muévete rápido y rompe cosas. Perfecto. Vamos a romper cosas. Caminaba como si fuera dueño de la subred. ¿Alguna vez has visto a un cachorro intentando montarse a un taladro? Pues eso. Seguridad torpe, ojos brillantes y cero idea de lo que pasa cuando la máquina responde. Creía que por saberse la wiki ya podía rediseñar el mainframe. Lo primero que hizo fue conectar su adaptador USB-C como si fuera a operar a corazón abierto. Y su primera frase, tranquila, ya me he visto unos tutoriales en YouTube sobre COBOL. Creo que pillo lo básico. COBOL, alma de cántaro, no es lo básico. Es un monstruo arcano pegado a un archivador y alimentado a base de desesperación. He visto a ingenieros llorar por menos. Pero adelante, pequeño Jedi. Pégale con tu Dake Build y veremos cuánto tardas en invocar demonios de cinta magnética. Yo solo sonreí. Sonreír es gratis. Ver cómo se hunden solos también. Lo mejor de todo era que creían que le estaba enseñando algo. Que la transición era fluida. Esa palabra que Greg usaba como si hablara de yogures. En realidad, lo que hacíamos era teatro. Brice hacía preguntas mal formuladas, yo respondía con verdades a medias envueltas en tecnicismos y sonrisas huecas. Y por debajo de todo eso, los engranajes que yo había construido durante décadas ya empezaban a girar solos, con la precisión de una caja de música que nadie más sabía que estaba ahí. Me entregaron un guión. Estamos amortizando tu puesto, Carolina, pero tu experiencia es inestimable. Ayudar a Brice garantizará la continuidad. Amortizando. Mentoría. Continuidad. Todo sinónimo de, no queremos pagarte el plan de pensiones completo. Y yo como un cojín de misa asentí con docilidad. Encantada de colaborar. Volví a mi mesa, me quité los zapatos ortopédicos, abrí 3 terminales en modo pantalla dividida y empecé la inspección. Primero, claves de acceso heredadas. Había 7 sistemas núcleo en la cadena del archivo. 4 con credenciales compartidas, 2 con doble autenticación que programé yo en 2009 y uno que vivía aislado, al que llamábamos Frankenstein. Nunca nadie preguntó por Frankie. Funcionaba. Y punto. Hasta que dejara de hacerlo. Porque Frankie obedecía solo a mí. Segundo, porizadores de autodestrucción. Nunca los había usado. Nunca había hecho falta. Pero estaban ahí. Ocultos como huesos viejos. Trabajos fantasma en el sistema que solo se activaban bajo condiciones específicas, un intento de acceso no verificado, una deriva de sincronización superior a 90 días, un reinicio fuera de horario. Todos respondían a una sola cosa, mi hash personal de override. Reescribir aquellos comandos era como abrir un diario escrito en hexadecimal. Reconocía cada línea. Cada espacio. Brice, mientras tanto, estaba detrás de mí, masticando una barrita de proteínas que olía a césped mojado. ¿Dónde guardáis las llaves del archivo en cinta? ¿Eso está en la nube o es legado? No aparté la vista del monitor. Solo frío pasivo. Nada crítico. Mentira. Pero piadosa. Como darle un volante de plástico a un niño y dejarle creer que conduce el coche. A eso de las 3:30, Greg apareció en la puerta con esa sonrisa suya de mapache con cable de red entre los dientes. ¿Todo bien por aquí, Brice, adaptándote? Súper, dijo él. Estoy pensando en automatizar algunas rutinas del archivo. He visto un paquete de Python que Greg lo interrumpió riéndose. ¿Ves? Eso es lo que me gusta, nuevas ideas. Yo asentí con la cabeza. Sí, va por buen camino. Mentira número 2. Pero mentira útil. Aquella noche, mientras Brice peleaba con el panel web preguntándose por qué sus permisos no persistían, yo estaba 3 niveles por debajo en una máquina virtual que nadie había tocado desde 2014, reconstruyendo mi viejo demonio de cifrado. Sin motivo real. Solo por recuperar la costumbre. Hacía años que no me sentía tan viva. No desde que migramos la bóveda documental de discos magnéticos al nodo cuántico externo. Ese sistema no estaba documentado. Solo 2 personas conocían su arquitectura. El antiguo circuito que murió en 2016 y yo. Aquella noche me quedé hasta tarde. No avisé a nadie. Me senté bajo el zumbido constante de los ventiladores como una monja cibernética en meditación. Abrí el programador de tareas heredado. Busqué en la lista de jobs antiguos. Ahí estaba. Verificación de integridad de bóveda. Estado, inactivo. Próxima ejecución, deshabilitada.
Disparador, coincidencia de fecha personalizada. El cursor parpadeaba. No dudé. No puse la fecha de hoy. Ni el viernes. Ni siquiera la de la Carta de Recursos Humanos. Tecleé la fecha exacta en la que, si hubieran esperado solo 2 trimestres más, mi pensión habría quedado 100% consolidada. Presioné guardar, cerré la consola y salí del edificio en silencio. Jorge estaba fregando cerca del muelle de carga. ¿Noche larga?, preguntó. No lo suficiente, respondí. Pero la mañana va a ser interesante. El lunes siguiente Brice ya había renombrado 3 carpetas críticas, colapsado una instancia de informes y conseguido imprimir 27 páginas en blanco de los logs del cortafuegos. Él lo llamó optimización. Yo lo llamé martes. Iniciamos la formación a las 8 en punto. No porque creyera en la puntualidad, sino porque el control empieza por las normas que el otro decide ignorar. Si yo decía a las 8, él llegaría a las 8:07, con olor a vapeo y un café helado más grande que un niño de primaria. Se sentó frente a mí, abrió el portátil y dijo, vale, hagámoslo en modo speedrun. Speedrun. Como si estuviéramos jugando al Mario Kart y no manteniendo la arquitectura de cumplimiento normativo de una empresa cotizada. Lo único que iba a correr era el contador de días hasta su primer colapso. Asentí con una sonrisa. Esa sonrisa que no es calidez ni acuerdo, sino un botón automático que se pulsa cuando ya no hay nada más que decir. Empecemos por la lógica de orquestación de máquinas virtuales. Abrí el panel de control, le mostré cómo se nombraban los entornos, cómo se desplegaban, cómo se aislaban para los escaneos de políticas. No le enseñé, por supuesto, cómo estaba estructurada la lista blanca de esos escaneos. Ni le hablé del nodo de fallback que se activaba durante los fallos de sincronización entre sitios. Que lo descubriera solo. A las malas. Preguntó si podíamos reconstruir todo el sistema con Terraform. Le dije que sí, claro. Solo tienes que migrar los 3 subredes heredadas que no hemos tocado desde la fusión de 2008. Ahí está todo el escrow de datos antiguo. Parpadeó como un sapo electrocutado. Ah, vale, ahí es donde se guarda lo de los seguros y eso, ¿no? Entre otras cosas, respondí con suavidad. Se quedó callado. Probablemente acababa de entender que ni sus repos de GitHub ni su querido copilot le salvarían del monstruo de parches que habitaba el corazón de esta infraestructura. Nos sosteníamos con chicles y juramentos desde antes de que él tuviera bigote. En segundo plano, abrí otro terminal en modo sigiloso. Uno a uno empecé a despertar los scripts dormidos que enterré años atrás por si acaso. Cada uno respondió con un parpadeo leal. Algunos llevaban tanto tiempo dormidos que hubo que subirles de versión para que corrieran limpio. Los actualicé sin ruido. Sin logs. Sin trazas. Trabajo fantasma. A mediodía, Greg entró como de costumbre con el aura de quien lleva 3 semanas sin abrir un Excel. ¿Qué tal va nuestro dúo dinámico?, dijo. Brice, como buen cachorro, ladró enseguida, genial. Estoy pensando en reducir las colas de hops antiguos. Seguro que puedo reescribir los scripts en 2 líneas. Greg le dio una palmada en la espalda. Eso es lo que quiero oír. La deuda técnica del viejo sistema es una broma, ¿verdad, Carolina? No pestañeé. No me inmuté. Solo respondí, hay deudas que solo entiendes cuando llega el cobro. Greg no pilló la metáfora. Brice, en cambio, se removió un poco en la silla. Después de comer, le mostré la lógica de enrutamiento de capa de acceso. Así la llamé y nada más. Le enseñé la vista GUI, los flujos limpios y un diagrama de colores que alguien de marketing hizo durante una cumbre de liderazgo. Lo que no le mostré fue cómo se escribían los comandos de override en cada proxy, ni las 3 capas de cifrado ocultas tras el servicio de rotación de claves de la bóveda de cumplimiento. Tampoco el monitor de latido que enviaba un ping a un nodo aislado cada 72 horas, solo para confirmar que todo seguía vivo. Porque el secreto, el que nadie en aquella oficina entendía, era que el conocimiento no vive en la documentación. Vive en el juicio. En la experiencia. En saber que si desaparece un archivo a las 3:42 de la madrugada un viernes, no revisas los logs. Revisas la caché de la unidad de cinta por si hay un rollback no firmado. Brice pensaba que la formación era transferencia. Yo sabía que era triaje. A las 4 de la tarde parecía al borde de un colapso neuronal. No hay como una wiki o algo con todo esto, murmuró. Claro, le dije. Solo hay que actualizarla un poco. Asintió sin saber que la última vez que alguien tocó esa wiki fue en tiempos de Zapatero y aún se refería a mí como la hechicera del sistema. Un chiste privado del antiguo circuito, que en paz descanse.
Antes de irme añadí una última nota en mi archivo privado: no transferir token de recuperación raíz para la sesión heredada del layer de escrow. Patrón de Handshake para el nodo cuántico 01. Ubicación del archivo de sal para desencriptar la cinta, fuera de VPN. Que el niño haga sus dashboards. Que pinte sus diagramas de riesgos. Que automatice encima del caos. Pero cuando llegue la tormenta de auditoría, y llegará, ni sabrá por dónde huir. Y yo ya estaré muy lejos. Viendo todo desde el exterior, como quien observa una tormenta detrás del cristal. Brice volvió a preguntar por el archivo fuera de sitio mientras toqueteaba un terminal como si fuera un microondas con demasiados botones. Entonces el backup real, el de largo plazo, ¿eso está en la nube o en plan físico, dónde se gestiona eso? No pestañeé. Solo incliné la cabeza, como si intentara recordar una fecha de cumpleaños olvidada. Esas copias son legado. Solo se consultan para auditorías o para calmar a algún abogado histérico. Está todo congelado. Nada que preocupe. Vale, dijo fingiendo que entendía algo. Es que no lo veo listado en el panel. Claro, respondí. Va por su propio circuito. Y eso, técnicamente, era cierto. Iba por su propio bucle. Un pipeline más viejo que el carnet de conducir de Brice, repartido entre dos nodos cifrados en un centro DARE que ya no figuraba en contrato, pero que seguía respondiendo como un reloj. Cada 72 horas. Latido. Confirmación. Vida. Y lo mejor de todo, nadie, ni siquiera Brice, sabía que había un trabajo programado enterrado bajo 6 capas de shell scripts y autenticaciones anidadas. Uno que solo hacía una cosa, todos los días a las 3:01, si fecha-actual igual a fecha-retiro, iniciar secuencia de desbloqueo. Una línea. Elegante. Silenciosa. Letal. Y Brice, claro, ni lo olió. Estaba demasiado ocupado intentando forzar permisos en una carpeta de solo lectura. ¿Por qué me da error? Si lo copié igual que en el ejemplo. No levanté la vista. Depende. Puede que los permisos aún no se hayan propagado, o tal vez el grupo no tenga el scope adecuado. Asintió como si le hubiese revelado un secreto ancestral. No sabía que yo le había revocado ese acceso hacía una hora. Lo registré como ajuste temporal para pruebas de auditoría. La consola lo marcó como correcto. Sin alertas. Sin ruido. Silencio perfecto. Mientras él intentaba jugar al administrador, yo me dedicaba a plantar trampas. En la bóveda de cumplimiento, enterré una carpeta nueva bajo 3 niveles etiquetados como archivado. La llamé deprecated-no-tocar. Dentro coloqué un archivo falso, lleno de PDFs de Lorem Ipsum, un changelog de 2014 y un readme que decía, archivo legado. Capa fría. Migrado a Vault V3. Copia redundante almacenada en nodo externo de escrow. No se monitoriza. Todo mentira. La bóveda real, mi bóveda, nunca fue migrada. El nodo externo existía sí, pero las claves seguían en mi unidad cifrada personal. Y esa unidad solo se desbloqueaba con una frase de paso que vivía fuera de la red. Literalmente. Porque ese archivo estaba impreso en papel y guardado en una caja fuerte, junto con la escritura de una casita junto a un lago. ¿Hago algo con esto?, preguntó Brice señalando la carpeta como si fuera una rana disecada. No vale la pena, dije. Es lastre antiguo. Ni lo documentes. Solo déjalo ahí en caso de que legal pregunte. Abrió el bloc de notas, sí, el bloc de notas como si Word no existiera, y escribió algo como carpeta vieja. Mejor no tocar. Carolina dice que no importa. Mientras tanto, yo ejecuté una última prueba en el demonio de recuperación de bóveda. Verifiqué los disparadores, reprobé el hash contra la fecha que había elegido. Junio de 2043. La consola devolvió una sola línea, condición no cumplida. Reintento en 23H59M. Perfecto. Greg pasó por mi mesa hacia el final del día, con esa sonrisa suya de político en campaña. ¿Qué tal va nuestro Brice? Tiene buenos instintos, dije. Otra mentira, cuidadosamente doblada como una servilleta. Greg se frotó las manos. Sabía que esta transición sería impecable. ¿Transición? Transición. Esto era una bomba de retardo envuelta en un lazo. Más tarde, mientras se reían en la oficina de que alguien de marketing había hecho clic en un pisín y se quedó sin correo, yo abrí una vieja consola de control por lotes. Vi cómo el ping del nodo externo se confirmaba en hora. Tranquilo. Constante. Esperando.
Todo parecía normal. Porque nada lo era. El sistema empezó a probar su jaula como si fuera un animal que despierta. Pequeños errores en archivos del layer de escrow. Una marca amarilla aquí. Un checksum sin coincidencia allá. Nada grave, nada que lanzara una alarma. Solo curiosidades. Brice, como siempre, pensó que era un glitch. Yo sabía que era el andamiaje del encierro tocando los bordes. A las 11:17 del día siguiente, una analista de cumplimiento pidió una copia del expediente de un pago de 2013. No estaba perdido, solo mal direccionado. Un loop de retorno que no devolvía la suma esperada. Brice lo atribuyó a lag del índice. Le dijo que recargara el panel. Ella lo hizo. Y el archivo apareció. Porque la bóveda estaba probando su pulso. Ese día a las 3:42 recibí una llamada de Greg. Su tono meloso me hizo reír. Carolina, sé que ya estás en salida, pero ¿te importaría quedarte un poco más hoy? Solo por asegurarnos. Brice dice que todo va bien, pero estaríamos más tranquilos si tú le echas un ojo. Me dieron ganas de aplaudir. No por sarcasmo, sino por lo predecible. Tus ojos, dijo. No tu experiencia, no tu legado, no tu código. Tus ojos. Como si fuera una señora jubilada ayudando a buscar un gato perdido. Claro, dije. Encantada. Brice me levantó el pulgar con una sonrisa cuando pasé a su lado. Tenía abierto un vídeo de YouTube sobre redundancia en microservicios. No sabía que la mitad de nuestra infraestructura existía desde antes de que existiera el Wi-Fi. Me senté en la sala de terminales a eso de las 5:15. Silencio, solo el zumbido del aire acondicionado antiguo y algún ping sordo de Slack. Corrí la auditoría oficial. Todo en verde. Incluso exporté un CSV bonito para que Brice pudiera presentarlo al día siguiente como si entendiera lo que era una firma Mac. Pero la auditoría real se hizo 2 terminales a la izquierda, en una consola privada conectada a un puerto de servicio que nadie usaba desde hacía 9 años. Escaneé toda interacción del demonio de recuperación con el manejador de archivos. Crucé metadatos, eliminé trazas, limpié temporales. Sin historial de SEL. Sin alertas. Sin rastro. El latido seguía vivo. Obediente. Leal. Abrí la carpeta de logs de mi usuario. 32 años de ecos de comandos. Parches. Soluciones. Salvamentos anónimos que evitaron crisis públicas. Seleccioné todo lo del último mes. Eliminar. Luego vacié la papelera. Reindexé los logs. Recompilé las marcas de tiempo con un script viejo llamado make-pretty, sh. Corrí un checksum local para que dijera sin cambios relevantes. Cuando Brice vino a tocar la puerta con una barrita energética y un refresco, yo tenía cara de quien acaba de ordenar las especias por orden alfabético. ¿Todo bien? Como la seda, respondí. Sonrió como si él hubiera construido el sistema. Greg estará encantado. Ya le escribió al consejo. Dice que el traspaso ha sido perfecto. Seguro que sí. El viernes por la mañana olía a donuts rancios y a negación colectiva. En la sala de descanso habían colocado unas pocas rosquillas frías, restos de una tarta de cumpleaños de hacía 2 semanas y una pancarta impresa en A4 que decía, «Feliz jubilación, Carolina», pegada torcidamente con celo encima de la cafetera. Recursos Humanos llegó con 10 minutos de retraso y una taza que ponía, «Que te vaya bonito» en Comic Sans. La sujeté como si fuera un trofeo olímpico. Día agridulce, dijo Greg, dándome una palmadita en el hombro con esa ternura forzada de quien acompaña a una gallina al matadero. No podemos agradecerte lo suficiente por hacer que este traspaso haya sido tan fluido. Un placer, respondí con voz de terciopelo sobre alambre de espino. Le entregué a Brice un manual impreso, 46 páginas, codificadas por colores, con anotaciones, índices y un glosario final. Ni lo abrió. Lo dejó sobre su escritorio al lado de una lata vacía de bebida energética y su móvil, que vibraba cada minuto con notificaciones de su fantasy de la liga. Lo escanearé en Notion luego, murmuró. Claro, sonreí tan fuerte que me dolían las mejillas. Empaqueté mi escritorio. Una planta de araña, una foto enmarcada de mi perro, muerto hacía 5 años, y una colección de bolígrafos que nunca me gustaron pero que acumulé por inercia. Dejé la chaqueta sobre la silla. Un espectro que se negaba a marcharse. Recursos Humanos me estrechó la mano. Te vamos a echar mucho de menos. No supo mi segundo apellido hasta 3 días antes. Entregué la tarjeta de acceso. Nada de dramatismos. Todo limpio.
tal y como lo había planeado. Las puertas se abrieron con su típico suspiro hidráulico. Y ya está. 32 años guardados en una bolsa de tela del Mercadona. Brice ni levantó la vista de la pantalla. 50 minutos después, volvió a su consola remota para revisar un informe previo al lote mensual de cumplimiento. Clic, clic. Error. Credencial caducada. Contacte con el administrador del sistema. Se quedó mirando la pantalla, extrañado. Clic de nuevo. Mismo mensaje. Brice, siendo Brice, hizo lo que siempre hacía, reinició. Debe de ser un token expirado, murmuró en voz alta, para nadie, porque nadie en IT escuchaba ya. El sistema titiló. El pulso de auditoría no logró conectar con el nodo. No se cayó. No lanzó alertas. Ni siquiera lo registró como anomalía. Simplemente se pausó. Esperando. Brice no sabía qué significaba eso. Ni se le ocurrió comprobar la última sincronización exitosa. Que ahora marcaba, última verificación 21 de junio de 2043. Próxima verificación, pendiente. Pensó que era un bug visual. Mientras tanto, Greg enviaba su correo final al consejo. Asunto, transición sin incidentes. Carolina finalizó su etapa hoy. Brice ya tiene control total del entorno y ha mejorado incluso los tiempos de recuperación del archivo. Todo en orden. Un saludo, GC. Apostaría que abrió una cerveza a las 5:01. Brice se puso los auriculares inalámbricos, lanzó su playlist de concentración profunda y siguió a lo suyo, sin saber que el panel de control se había deslizado a modo de observación. Silencioso. Latente. Esperando que cambiara la condición. Yo ya estaba en el parking con las llaves en la mano y las gafas de sol puestas. La taza estúpida en mi bolsa, como una copa absurda. Jorge me saludó desde el muelle. ¿Esta vez sí que te vas? Cenicienta a medianoche, dije sonriendo. Toca calabaza. No me sentía triste. Ni nostálgica. Solo tranquila. Porque la ilusión estaba completa. El traspaso parecía limpio. Brice pensaba que estaba al mando. Y el sistema del sistema acababa de despertarse. El lunes a las 8:17, Legal envió el primer ping. Nada dramático. Solo una solicitud para extraer 3 casos de archivo por una apelación judicial de un caso de 2011. Nada fuera de lo normal. Lo habían hecho muchas veces. Solicitar, cruzar, certificar logs, enviar. Pero esta vez, error. Nodo de archivo no disponible. Esperando verificación. Volvieron a probar con otro rango de fechas. Mismo resultado. Pensaron que era un fallo tonto. Llamaron a Brice. Sí, estamos reorganizando algunas cosas del archivo, respondió. Es un tema de caché. Mentira. A las 8:42, cumplimiento escribió por Teams. ¿Dónde están los registros completos de auditoría de 2012? Brice intentó mantener la calma. Probablemente estén bajo una de las nuevas ramas del Vault. Estuve haciendo un poco de limpieza. El hilo empezó a escalar. A las 9:03 ya había 6 personas copiadas. A las 9:10, 17. El sistema empezó a responder con avisos más serios. Solicitud de acceso no verificada. Bóveda bloqueada. Verificación de fecha no cumplida. Intentar en 23H59M. Requiere autorización administrativa. ¿Por qué sale el nombre de Carolina?, preguntó Brice en voz alta. Si ya no está, intentó un reinicio suave de la interfaz del Vault. Nada. Intentó regenerar las credenciales desde el panel de admins. Denegado. Solicitud no autorizada. Buscó en Google, forzar verificación de nodo externo sin saber la fecha. Encontró un post en Reddit de 2014 en inglés roto, no tocar hub activo con hash de fecha si no tienes acceso root. Rezar. Cerró la pestaña. A las 9:31, uno de los técnicos de IT intentó desplegar un parche rápido para forzar la verificación del nodo. El parche rebotó. Incompatibilidad de dependencias. El nodo respondió activando un rollback silencioso y lanzó otro ciclo de bloqueo. Mientras tanto, el sistema hizo un último intento de verificación. Fecha actual, no coincide. Recuperación aplazada. Y ahí fue cuando comenzó el verdadero pánico. Greg apareció en el pasillo con el rostro tenso, 5 tonos por debajo de su bronceado habitual de networking. ¿Por qué no podemos acceder al archivo?
Brice intentó parecer profesional. Es un tema de credenciales. ¿Algún token expirado? Voy a regenerar las llaves de administrador. ¿Y regenerar qué exactamente? Saltó alguien de cumplimiento. ¿Tienes idea de cómo maneja el Vault los marcadores de inmutabilidad de archivo? Brice enmudeció. Yo no lo construí. Carolina debió dejar alguna trampa heredada. ¿No te entrenó para esto? Me dejó un manual, murmuró sin añadir que ni siquiera había pasado de la primera página. A las 10:05 una cadena de diagnóstico enterrada en el sistema sacó un mensaje a la superficie. Un banner rotatorio silencioso como una sonrisa escrita en código, se requiere override. Autorizada, Carolina H. Estado, retirada. Escalada de permisos, no disponible. Greg se quedó congelado. ¿Entonces necesitamos que vuelva? Brice no respondió. El silencio en la sala era total, roto solo por el zumbido de las máquinas que esperaban una validación que jamás llegaría. Llamaron. El número de Carolina, desconectado. Correo, respuesta automática. Gracias por contactar. Ya no formo parte de la compañía. Para temas relacionados con archivos, por favor contactar con Brice IT. Saludos cordiales, Carolina H. A las 10:21 Greg entró en la sala de reuniones, pálido, con la mandíbula tensa. Abrió su portátil, redactó un correo de emergencia. Asunto: bloqueo crítico de archivo, asistencia urgente. Destinatarios: Comité Ejecutivo Legal IT Cumplimiento. Estamos bloqueados fuera del nodo externo de archivos. Todos los intentos de acceso o de override son rechazados. Las credenciales apuntan a Carolina H., quien ya no forma parte de la empresa. No hay credenciales alternativas. Escalar inmediatamente. Adjuntó una captura, error. Condición de desbloqueo no cumplida. Último administrador verificado, Carolina H. Próxima ventana de desbloqueo, 22 de junio de 2043. Tiempo restante estimado, 6.651 días. Greg se quedó mirando la cuenta atrás. 17 años. Brice también. Pero había una diferencia, Greg entendió lo que significaba. Brice todavía pensaba que podía solucionarlo. No tardarían en intentar contactarla otra vez. Pero ya era tarde. Carolina estaba lejos. Muy lejos. Regando unas petunias junto a un pequeño lago en Ávila, con una radio encendida que apenas susurraba noticias locales. Su móvil descansaba boca abajo sobre un posavasos con una mancha de café. Pantalla negra. 63% de batería. Vibró una vez. No lo tocó. Vibró otra vez. Mensajes acumulándose como hojas de otoño en la bandeja de entrada. Desesperación corporativa disfrazada de cortesía. Carolina, por favor. Sé que tuvimos nuestras diferencias, pero necesitamos tu ayuda. El archivo no responde, ilegal, está en llamas. Otro de parte de alguien que no conocía. Hola, señora H., perdón por molestar. Tenemos un problema con una rutina de tiempo bloqueado. ¿Podría asesorarnos? Y por fin, Brice. Sin saludo. Sin signos de puntuación. Solo, necesito el código de override. Carolina rió. Un sonido seco. Apenas audible. Giró el móvil. Una última vibración. Greg, esta vez sin disfraz, nos está cayendo una encima. Te lo pido como cortesía profesional. Ven. Por favor. Ella miró la pantalla. 10 segundos. Luego escribió una respuesta. Una sola carita sonriente. Enviada. Bloqueó el móvil. Lo guardó en la bolsa. En el despacho de IT, la desesperación había mutado en caos. Brice improvisaba lógica de flujos, probaba scripts mal copiados. Intentó levantar un sandbox para simular el nodo de latido. Fracaso. Intentó forzar un override manual con credenciales antiguas que encontró en un mensaje de Slack. Rechazado. Pegó un bloque XML en ChatGPT y preguntó cómo romper una lógica de bloqueo sin conocer la fecha maestra. Greg, mientras tanto, rebuscaba entre correos archivados. Buscando alguna copia de seguridad, algún milagro. Pero no existía. Porque Carolina nunca compartió las llaves. Y el sistema solo confiaba en ella. A las 2:02 Brice abrió finalmente el manual de entrenamiento. Aquel que había servido de soporte para su segundo monitor durante días. Página 1. Fuente grande. Párrafo centrado.
el nodo de backup externo opera mediante una secuencia segura de bloqueo por tiempo. El acceso se permite solo al coincidir con la fecha predefinida. Y debajo una nota manuscrita en bolígrafo azul: tú tenías 2 días. Yo tuve 32 años. Entonces lo entendió. Se levantó como si acabara de ver un fantasma. Lo hizo a propósito. Greg se giró. ¿El qué? El bloqueo. Lo programó con una fecha. Su fecha. No podemos entrar sin eso. ¿Lo has intentado todo? Todo, murmuró Brice. Solo responde que la condición no se ha cumplido. Que lo intente en 6.650 días. Greg se dejó caer en una silla. Respiraba como si estuviera atrapado en un ascensor en llamas. Entonces estamos jodidos. Brice no discutió. Ni siquiera lo miró. En otro lugar, Carolina se sirvió una limonada con hielo y apoyó los pies sobre una piedra cálida junto al agua. No había notificaciones. Ni calendarios. Ni drama. Solo una mariposa que se posó en el borde del vaso y voló sin ruido. La pantalla del móvil seguía oscura. La limonada sabía a verano. Y el mundo giraba, como siempre. Solo que ahora sin ella. A las 3 en punto el sistema realizó su barrido de integridad programado. Sin alarmas. Sin luces rojas. Solo una rutina enterrada bajo capas de código, olvidada por todos menos por su autora. Una única tarea. Una sola pregunta: ¿la fecha de hoy coincide con la fecha de desbloqueo autorizada? El sistema esperó. Comprobó la marca de tiempo. No. La lógica de bloqueo se activó de nuevo. A lo largo de 3 centros de área aislados, los tokens de acceso, que llevaban décadas latiendo en silencio, se encendieron en rojo. Los nodos que albergaban los archivos más sensibles de la aseguradora, acuerdos de clase colectiva, registros de cumplimiento con la CNMV, auditorías de riesgo desde 2002. Congelados. No borrados. No dañados. Solo sellados. Un mensaje inmutable apareció en todas las consolas de cumplimiento conectadas al sistema: acceso denegado. Archivo sellado hasta 22 de junio de 2043. Fecha de jubilación: Ceayobay. Estado del override: inválido. Claves cifradas no localizadas en el gestor de credenciales. Ventana de recuperación expirada. Protocolo de admin activado. Tiempo estimado para desbloqueo: 6.650 días. Brice contempló la pantalla sin pestañear, los labios entreabiertos, como si acabara de ver un relámpago a cámara lenta. Greg detrás de él, pálido, con la corbata floja y las manos sudadas. ¿Qué demonios significa eso? Brice leyó en voz alta, temblando: protocolo de admin, es un sistema de seguridad. Esperaba a que ella se jubilara. Esa era la condición. No es que haya escondido las llaves. Es que hizo que murieran con ella. No se puede romper, hackear. Greg buscaba desesperado alguna fisura. Brice no contestó. Porque ambos sabían la respuesta. Sin esas claves fragmentadas, cifradas, físicas, esos backups eran poco más que ladrillos. El archivo no estaba roto. Estaba perfecto. Intacto. Intocable. Greg se dejó caer, derrotado, mientras empezaba a escribir correos frenéticos al consejo, al departamento jurídico, a comunicación de crisis. El sudor le manchaba la camisa por la espalda. Brice seguía allí quieto, respirando rápido, mirando el monitor con los ojos de un niño que acaba de entender que la magia no es gratis. Nadie tenía ya nada que decir. Porque Carolina no había roto ninguna norma. No había dejado nada sin documentar. No había omitido ningún paso. Había seguido cada protocolo. Cada política. Había cumplido con todo. Y aún así, la habían considerado prescindible. Como polvo en una esquina. Pero lo que no sabían era que Carolina no era el polvo. Era el suelo. Y ahora, ya no estaba. No podían anular su contrato. No podían reclamarle el bonus. No podían pedirle explicaciones. Porque ella ya no existía dentro de su sistema. Había cruzado la puerta con una taza de broma y un manual impecable. Y ahora era humo. Muy lejos, sentada junto al agua, Carolina se sirvió un té frío. A su alrededor, solo cigarras, árboles y el eco de un sistema al que ya no pertenecía. No había resentimiento en su gesto. Ni rencor. Solo una tranquilidad densa, completa, como si la justicia no se hubiera impuesto por fuerza, sino por estructura. La máquina no colapsó con ruido. Lo hizo con elegancia.
Greg y Brice seguirían intentando parches, llamadas, favores. Tal vez convocaran consultores externos, auditores, ex-CTOs. Nada serviría. Porque no había brecha. No había agujero. Todo funcionaba exactamente como debía. Y lo haría durante 6.650 días más. A las 3:41, el sistema volvió a realizar su rutina. Ping de verificación, no cumplido. Latido registrado. Silencio. Carolina cerró su libro, una edición vieja, de tapa blanda, con el lomo doblado, y respiró hondo. El aire olía a tomillo y tiempo libre. Alzó la vista y vio su reflejo en el agua. No había miedo. No había orgullo. Solo un pensamiento. Pequeño. Preciso. Cálido. Si hubieran esperado 2 trimestres más, tal vez, solo tal vez, habría entrenado a Brice de verdad.